Si no me oyen, pueden levantar la mano, así yo sé, ok, no me están escuchando. Okay. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 17, dice así, versículo 14. Cuando llegaron, el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar, por favor. Señor Jesús, mi Dios, gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que me das de compartir con mis hermanas en esta tarde, Señor, cosas que yo estoy aprendiendo, que he aprendido, Señor, equivocándome. Quisiera transmitir y poder ser de bendición y ayudarles a ellas también, Señor. Yo sé que no es fácil, pero con tu ayuda, Señor, podemos hacer nuestro mejor para criar a nuestros hijos para ti, Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pido. Por favor, que me des de tu sabiduría y de tus palabras. Sé con mi esposo también. Úsalo, Señor, de gran manera, y usa a la hermana que está enseñando a las jovencitas también de gran manera, y a la familia Ballesteros también te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, ok. El título: ¿cuántos de aquí tienen jóvenes en su casa? Ya de 13 para arriba, o tienen 12 y van a para 13. Como ustedes ya son adultas, ¿verdad? Sus hijas. También bebés. Sus bebés. Aquí lo tengo titulado Ayuda, estoy criando jóvenes. Una de las etapas más cruciales en la vida familiar es cuando los hijos se convierten en adolescentes, ¿verdad? Hay un drástico cambio de cuando son chiquitos y cuando son adolescentes. Las estadísticas entre los adolescentes llegan a indicarnos muchos aspectos negativos. Aún entre creyentes es muy alto el porcentaje de jóvenes que cometen suicidio, el uso de drogas, bebidas alcohólicas y problemas con depresión. He visto, me imagino igual que yo, usted ha visto muchos niños que cuando eran pequeños, o podemos tal vez pensar en nuestros propios hijos, parecía que estaban haciendo bien en la vida hasta que se convirtieron adolescentes. Hubo un cambio. Es en esa etapa en donde la rebeldía se apodera de ellos y llegan a meterse en muchos problemas y a causar problemas, ¿verdad?, en el hogar, cuando tienen una cierta edad, que es esa etapa de la adolescencia. En muchas ocasiones, padres que se sentían que tenían todo bajo control cuando sus hijos eran pequeños. Era hace tiempo que nosotros decíamos: tú haces, y nuestros hijos hacían, ¿verdad? Ahora se encuentran con una cruda realidad al darse cuenta que tienen que lidiar con asuntos muy delicados de sus hijos en la adolescencia. Sin duda, hay algunos problemas que los jóvenes enfrentan, pero sin lugar a dudas también hay muchas cosas que como padres podemos hacer para ayudar a nuestros jóvenes. Y eso es el título que, como les dije al principio, quisiera hablar con ustedes. Ayuda, estoy criando jóvenes, estoy criando señoritas, ¿cómo le hago? Quisiera que empecemos aclarando qué es lo que la Biblia nos dice de la adolescencia. En la Biblia no se habla de adolescentes, se habla de... El término adolescente no lo encontramos en la Biblia. Hay 4 categorías de personas que encontramos en la Biblia. Una de ellas es los niños, que es de 0 años a 12 años. Los primeros años, cuando son pequeñitos, nos pertenecen a nosotros como mamá, ¿verdad? Nosotros estamos instruyendo, criándolos. Es más, aprenden en casa, sea varoncito o sea niña, están con nosotros. Antes a los niños se los miraba como algo inferior por la sociedad. Recuerda que había el tiempo cuando los niños venían a Jesús y los discípulos se indignaron: hey, no molesten a Jesús, ¿verdad? Los veían como: no vale la pena, ellos todavía están chiquitos, véanse con su mamá. Entonces vemos esa etapa, esa categoría de los niños, que casi nadie les presta mucha atención. Después de los 13 años para arriba, jóvenes adultos. A los 13 años los judíos hacían una ceremonia para ellos llamada Bar Mitzvah, que quiere decir hijo de la ley, en donde ellos
ya llegaban a tener un lugar en la sociedad. De los 16 a los 22 años ya solían trabajar, estaban listos para ir a guerra y muchos de ellos llegaban a casarse entre esa edad de 16 a 22 años. Después vemos la otra etapa, que eran los adultos, que eran personas ya casadas. Y la cuarta etapa, los ancianos. Eran bien respetados y valorados, no como hoy en día, ¿verdad? Que a veces vemos a la tercera edad como una carga, que no debería ser así. Al contrario, es tener a un anciano en nuestra casa, si podemos tener el privilegio de tener a nuestros padres, es considerado como un símbolo de sabiduría y bendición de Dios en nuestro hogar. Dios les da un valor muy importante a las personas, aún desde el vientre de su madre. El término adolescente es una descripción de la condición de muchos jóvenes, que se les ha querido formar una etapa en la que los jóvenes llegan a ser gravemente perjudicados. La palabra adolescente quiere decir que adolece o que les falta algo, ¿verdad? En la sociedad actual, un adolescente, o sea, un teenager, es un sinónimo de diversión, de errores, alegría, depresión, rebeldía, confusión. Es como cuando uno dice, oh, es un teenager, es un adolescente. Uno lo conecta como si fuera algo negativo, no hay madurez, ¿verdad? Muchos de los problemas que los jóvenes se enfrentan están desde su niñez y muchas veces nos damos cuenta cuando ya son adolescentes. Desde la niñez, la forma de crianza que nosotros tenemos a nuestros hijos se va a notar en su adolescencia. Se va a notar la falta de Biblia que tengan si no se las formamos cuando eran niños. Hay una gran diferencia cuando en la Biblia, hay una gran diferencia cuando es la Biblia lo que usamos para criar a los niños. En 2 de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que no podemos esperar a que nuestros hijos sean jóvenes para empezar a enseñar la palabra de Dios. Muchas veces podemos tener la idea de que son muy chiquitos, no van a entender, son muy inquietos. Mejor cuando ya crezca y se sepa sentar o sepa entender. Y ese es un mal concepto que podemos tener como mamás. Desde que están pequeños, desde que tal vez este bebé, usted tenga su devocional y tenga al bebé tal vez en su cunita, está dormidito, lea en voz alta, hágalo una costumbre. Es muy importante porque de ahí vamos a ver el fruto, ¿verdad? Ponemos las semillitas de chiquitos y el fruto lo vamos a ver a través de los tiempos. Muchos de los problemas que los jóvenes se enfrentan están desde la niñez, porque nos olvidamos poner buenos fundamentos. La falta de formación de carácter y de moldear la personalidad de nuestros hijos. Es importante darnos cuenta que estamos moldeando. Es como un alfarero, ¿verdad? Que está con el barro y lo está moldeando. Sabemos que Dios es el alfarero de nuestras vidas, pero en nuestro hogar Dios nos ha puesto a nosotros para moldearlos conforme a la palabra de Dios, no a mis ideales. También vemos desde que sus mismos padres llegamos a criar como fuimos criados a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que así me trataron y así es como yo debo de tratar a mis hijos, ¿verdad? Criamos como el mundo dicta, como los programas de televisión se ven los hogares y creemos que eso es lo normal. Criamos sin prepararnos, criamos a nuestros hijos pues ahí en el montón, ¿verdad? Como que fueran animalitos y tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos, de los que ponemos enfrente de nuestros hijos, la comunicación que tengamos con nuestros hijos. Número 2, tengo las dificultades de los jóvenes. Vemos que cuando crecen hay cambios sorpresivos. Parece que una noche pusimos a nuestro niño chiquito en la cama y de repente cuando menos nos damos cuenta ya son jóvenes. Ya son un poquito diferentes, ¿verdad? Nos damos cuenta que tal vez a esa etapa de jóvenes ya no son tan platicadores como eran cuando eran pequeños, ¿verdad? Todo venían y nos contaban y hablaban y nosotros, espérate un ratito, déjame terminar lo que estoy haciendo. Nos agarra de sorpresa. Y le quiero decir, hermana, que no le agarre de sorpresa. Si tiene niños chiquitos, aproveche ese tiempo. Los quehaceres de la casa siempre están. Aproveche ese tiempo y pónganlo a un lado. Y aprendamos a escucharlos, porque va a llegar un tiempo de adolescentes que va a ser difícil sacarles la información. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué pasó? Todo bien. ¿Y qué hiciste? Esto y esto. O sea, no hablan.
pero después uno observa que habla con otras personas y hablan un montón y pues ¿qué no me va a contar? ¿Verdad? Muchas veces podemos llegar a pensar que esos detalles nos pueden llegar a ofender y no podemos tomar cosas así personales. ¿Qué fue lo que pasó con nuestros niños? Ya no quieren platicar como antes, ya no quieren jugar como antes, y nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Con quién se juntan? Y no nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo. Nos olvidamos de crecer juntamente con ellos. Aquí mencionaré algunas cosas que suceden a nuestros adolescentes. Llega a pasar un punto que de ser niños y de depender tanto de nosotros, llegan a pasar a un punto de ser más independientes. Parte del proceso del crecimiento es que ya no nos necesitan tanto como antes. Las niñas, por ejemplo, si tiene niñas, va a llegar un punto que la niña va a decirle, yo ya me peino sola. No, hija, pero, no, es que no sabes cómo. O sea, y llega a haber un proceso, y eso nos debe dar gusto, que están madurando, que quieren ser independientes. Los niños tal vez empiezan a escoger por ellos mismos algunas cosas en su vida y a desarrollar gustos personales. Ahora nos vamos dando cuenta que tal vez lo que a mí no me guste, a mis hijos sí les va a gustar. Y no estoy hablando de cosas importantes, estoy hablando de cosas irrelevantes, colores, o sea, cosas cosméticas, por decir. No nos molestemos porque estén creciendo. Llega a pasar que como madres queremos todavía tener el control de nuestros hijos y que hagan lo que yo digo hasta que tengan 18, 20 o mientras vivas en mi casa, ¿cierto? Yo estoy hablando de cosas irrelevantes, no de doctrina, ¿ok? De que queremos dictar hasta cómo se van a peinar, qué van a usar. Hay que dejar que ellos desarrollen su propia personalidad, no necesariamente porque se peina de un lado, la coleta de la niña, pues no, tienes que ser de este lado. Hay que dejar que nuestros niños, conforme van creciendo, sean independientes, lleguen a ellos a desarrollar sus propios gustos. No nos molestemos. Debemos de poner atención a esas señales de crecimiento y a crecer junto con ellos y ayudarles. ¿Qué podemos hacer para ayudarles cuando nos damos cuenta que se están haciendo más independientes? Que ellos ya no dependen de mí, que yo les diga, trae tu tarea para estudiar. Ya solitos vemos que están realizando eso, que los vemos madurar. Anímale a seguir creciendo. Démosle la confianza a la hora de tomar decisiones a nuestros hijos. Con eso no quiere decir que te debes de desentenderte o quitarte la responsabilidad de dirigirla o dirigirlo, sino que debes dejar que tome la iniciativa para decidir y luego ayudarle a tomar la decisión correcta. Esto va, por ejemplo, cuando ellos llegan a tener amiguitos o amigas y como mamá tal vez tú dices, a mí no me gusta tal persona, pues no automáticamente cerrarles la puerta, sino dejar que hables. ¿Y cómo es tu amiga? ¿Cómo es? ¿Y qué platican? Dejar que ellos mismos abran su corazón con usted y que le platiquen. Pero si yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Fulano no me gusta, no te quiero que hables con ella. Estoy rompiendo una línea de conversación, de comunicación. Uno debe enseñar a sus hijos que sepan discernir y escoger buenas amistades. Y yo sé que a su tiempo se van a ir dando cuenta, y para eso si llega a pasar algo, pues pueden venir con usted y a llorar, decir, ay, pasó esto. Y no decirles, ay, yo te dije, ves que no te juntes con otra persona. No decirles así. Al contrario, qué bueno que tú eres una buena amiga, qué bueno que tú diste tu todo. No cambies, tú siempre sé amable, tú siempre sé amorosa con otras personas. Ese es el consejo que como mamá debemos de dar, ¿verdad? No decirles, ves, por eso no te juntes con nadie, ves, por eso no debes tener amigas. Porque muchas veces como padres, al querer protegerlos, los queremos aislar y que yo sea su amiga nada más. Que nadie aquí te va a amar como tu madre. Sí es cierto, pero sabemos que la Biblia nos habla de tener buenos amigos. Tener buenos amigos es un regalo de Dios. Entonces enseñamos a nuestros hijos, hijas y hijos, a madurar en eso, a que nos platiquen cómo está la persona y ayudarlos a discernir. No les impidas crecer. Muchos por miedo a que sus hijos maduren y crezcan, les impiden ser independientes y les hacen creer que todavía necesitan a mami y echan a perder el proceso del crecimiento. No hace mucho vi una historia de no sé si alguien también la ha visto, es de un caterpillar, ¿cómo dice? Una mariposa. Todavía no es mariposa, es un gusano. Sí, gusano. Ok, eso. Está en la bolsita esa y alguien lo abrió, le ayudó a salir y la mariposa pues se murió. Tienes que dejar que se esfuerce, dejamos hasta cierto punto que nuestros hijos cometan errores bajo nuestra casa, bajo nuestro
yo no digo errores grandes, sino errores de acuerdo a su edad, conforme se van equivocando. Es muy importante dejarlos, porque si no, les impedimos a que abran sus alas algún día. Ahorita les cuento algo, pero déjenme terminar con eso. Cuando debemos ¿cuándo debes de preocuparte en cuanto a los hijos jóvenes no quieren crecer ni madurar? Perdón, es que no saben lo nerviosa que me pongo, pero bueno. Cuando debes de preocuparte es cuando los hijos jóvenes no quieren crecer ni madurar. ¿Qué debo de hacer si veo que mis hijos no quieren madurar? No les hablemos como niños, ¿verdad? Ya mi hijo tiene 15, 16, 17. Ay, hijito precioso, ¿qué quieres que te cocine? ¿Verdad? O sea, no le vamos a hablar así. Pero hay veces que, pues, les acostumbramos y hablamos de esa manera. Tal vez en la casa, pero si lo hacemos por la iglesia, más van a escuchar los hermanos, ¿verdad? Una cosa es bromear, pero ya llevarse de esta manera hay que tener mucho cuidado. No les hablemos como niños chiquitos. No les resolvamos sus problemas sin que ellos traten primero, ¿verdad? No hicieron una tarea. Tráeme mi tarea, se me había olvidado. No lo voy a traer. Cada rato me haces lo mismo. Le dices a tu maestra que te olvidaste, pides perdón, te disculpas y le pides la oportunidad que tienes que hacer para arreglar ese problema. Pero si siempre estamos resolviendo, no los vamos a ayudar. Permite que se equivoquen solos, pero observa. No los dejes ahí, ay, ves tú cómo te va. Estemos al lado para ver que se equivocan y nos puedan llamar y decir, aquí estoy para ayudarte. Deja que desarrollen sus ideas, escúchalos, escucha cómo hablan, porque después llega una etapa en sus vidas que decimos, ya no quieren estar en las cosas de Dios, ¿qué pasó? Nos olvidamos de comunicarlos, de platicar con ellos, de escucharlos. Recuerdo una vez que mi hija me estaba diciendo algo, no terminó ni la frase, y doy gracias a Dios que me dijo, Mom, I'm just telling you so you can listen. No quería que yo la aconseje, no quería que le diga nada, simplemente se estaba desahogando. Y qué bueno que me lo dijo, porque hay veces que puede pasar que uno lo cierre y no, solo están platicándote, y ahí queremos ir por, ¿verdad? Silencio y escuchar lo que me está diciendo. Nomás, ok. ¿Tú qué dijiste? ¿Qué pasó? Dejar que hablen y se desahoguen. Pero muchas veces, no sé si a usted le pasa, cometemos el error y interrumpimos y no dejamos hablar. Entonces doy gracias a Dios que mi hija esa vez fue sabia y dijo, Mom, I just want you to listen. Y dije, qué bueno que me lo está diciendo a mí y no a otra persona, ¿verdad? Tomemos ese privilegio que nuestros hijos nos cuenten sus cosas. No lo veamos como tú eres mi hijo, me tienes que contar. No tienen que, podemos cerrarlo, ¿verdad? La Biblia nos habla que también podemos causar que ellos se desesperen por nuestro trato. Entonces seamos sabios en eso. Qué bueno que me cuentas y saber escuchar. Y ya al final te va a decir, Ma, ¿y tú cómo ves? Entonces ahí es cuando ya agarramos, ¿verdad? Bueno, deje que se desarrollen sus ideas. Darles responsabilidades y si no cumplen con la que deben hacer, haz que lo vuelvan a hacer. Cada joven debe de llegar a su cama a dormir muy cansado por todas las tareas que tiene que hacer de la escuela y de la casa, del trabajo. Muchas veces, porque lo hacen mal, cometemos el error de decir, no, yo ya quiero acabar, déjame lo hago yo. ¿Verdad? Muchas de nosotras, bueno, yo no sé, pero yo a veces he dicho en mi mente, no, mejor lo hago yo, vayan a hacer otra cosa y yo lo termino. Y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando esa etapa de instruir, de guiar, de enseñarles. Uno de los puntos, no hagas uso de manipulación o chantaje con tus hijos, los estás alejando de ti. No hagamos eso. Tal vez de chiquitos puede haber funcionado la manipulación y el chantaje, pero ya cuando son jóvenes, lo que hace es más se van a cerrar, no van a creer o vamos a ver la mala actitud que tienen, ¿verdad? Hay que tratarlos con respeto. Recuerden que a esa edad son menos susceptibles a los retos de sus padres. Es más, los retos de sus padres los llegan a ver como una forma de falta de confianza o credibilidad hacia ellos. El efecto de retar a los hijos con algo que hagan trae como resultado un sentido de logro y deseo de aprobación en los niños para con sus padres. Como por ejemplo, cuando son chiquitos,
Uno les dice, no creo que puedas recoger tu cuarto en 5 minutos. Y los chiquitos, ¿qué hacen? Corren, no, yo sí puedo, y terminan rápido. Eso no va a funcionar con nuestros jóvenes. Ya es otra, tenemos que estar alerta porque a veces que no nos damos cuenta, oye, ¿cuándo crecieron estos? A mí me ha pasado en diferentes etapas que he dicho, wow, qué rápido se me fue entre las manos. Ya no funciona lo que tal vez funcionaba. Señor, dame sabiduría, ¿cómo le hago? Y lidiar con hijos varones y con mujeres sí es un poco diferente. El hombre hay veces que siente como que es la autoridad de la mamá y yo, mi papá, dijo. Entonces uno tiene que tener sabiduría, no es que está en contra, sino Señor, dame sabiduría para saber guiarlo. Porque los hombres llegan a ser líderes y quieren esa autoridad de papá, entonces hay que tener mucha sabiduría, bastante, porque si no, pues lo podemos tomar personal, los podemos ofender, podemos decir, le falta respeto. Y no es que te falte respeto, sino ya no son chiquitos que podemos controlar. Están creciendo, están madurando, están llegando a ser hombres de bien, que van a ser líderes en su hogar. El efecto de retar a los jóvenes crea un sentimiento de rechazo de los padres en el corazón de los jóvenes. Tenemos que tener mucho cuidado cómo motivamos a nuestros jóvenes, tener mucha sabiduría. Tienen el deseo de hacer las cosas por sí solos y a su manera. No necesariamente es rebeldía, con la actitud nos damos cuenta. Porque yo puedo ser testigo de que hay veces que yo iba con mi esposo, oye, mira esto y esto. Y me dice, tú lo estás tomando personal. No fue así. Y gracias a Dios, pues tengo un esposo que pues me hace ver la foto más grande. Me dice, ya tiene tal edad, ya no está. Y no me lo he puesto a pensar si es cierto. Entonces podemos malinterpretar muchas cosas. Por eso es muy importante orar y tener mucha sabiduría cómo lidiamos con nuestros hijos. Muchas veces es porque quieren descubrir que ellos pueden hacer las cosas. Ya darles responsabilidades como, pues, yo sé que tú puedes cocinar, déjame aquí, yo te estoy viendo, tú puedes cortar el paso, tú puedes hacer ciertas cosas, esa confianza que uno les pueda dar a sus hijos, ¿verdad? Con ciertas tareas. Nuestros hijos llegan a ser menos comunicativos con nosotros como padres. Cuando son niños, son pequeños y quieren contarle todos sus papás desde el día que empezó, de la escuela, de la iglesia, de la fiesta, donde fueron, lo que vieron, todo. Cuando son jóvenes, ya no es así. Están más atraídos a sus amigos que son de su edad, porque ellos sí los entienden, ¿verdad? Es a ellos a quien quieren platicar sus cosas. Entonces, seamos sabios, que sí tengan buenos amigos, que sepan discernir, que nosotros les ayudemos. Pero hay que también nosotros ganar el corazón de nuestros hijos. No porque son mis hijos tienen que. Hay veces que tenemos esa idea de que tú eres mi hijo y tú haces lo que yo digo y se acabó. Sí, pero sí nos van a respetar, pero va a llegar un punto que tal vez cuando estén casados no van a querer venir a mi casa, porque van a saber ese rechazo porque pues dice tengo que, y en vez de querer estar con nosotros, no van a querer estar con nosotros. Mi esposo una vez dijo que le preguntaron al presidente George Bush, papá, ¿cuál fue su mayor logro? Y él dijo, saber que mis hijos adultos quieren volver a casa. Para mí fue impactante eso, saber que mis hijos ya de adultos quieren tener comunión conmigo. Hay muchos que tal vez no quieren eso, porque los padres es lo que yo digo, se acabó, yo mando y quedó. Y no hay una comunicación, se nos olvida que nuestros hijos también son adultos, que también son pensantes, que también tienen ideas, y hay que saber escuchar, hay que crecer con ellos. Muchos padres se frustran por no entrar en esa etapa con sus hijos. A los jóvenes varones, como les dije, se les dificulta por naturaleza someterse a la mamá. Muchas madres están frustradas porque piensan que sus hijos tienen algo en contra de ellas porque no les obedecen. Aunque esto es incorrecto, porque es desobediencia, la mujer sabia entenderá que se le hace difícil y usará de sabiduría para moldear el corazón de su hijo. Son menos afectivos nuestros hijos. Cuando son pequeños corren hacia nosotros a abrazarnos, a besarnos, y eso es algo muy común. Disfrútenlo. Cuando ya son jóvenes, muchos se sienten exhibidos cuando sus padres los abrazan y besan en público. Son muy inseguros. Uno les puede decir, no, tú eres el mejor. You're my mom, you're supposed to say that. No hay nada que podamos darles de seguridad.
hay que entender, nosotros hay que pensar, cuando nosotros éramos a esa etapa, cómo nos hubiera gustado, ¿verdad? Hay veces que uno puede pensar hace tiempo y decir, uno se cerraba y se cohibía, no decía muchas cosas, y por no abrirse, uno cometía errores. Si tal vez hubiéramos tenido la confianza, hubiéramos cometido menos errores. Ya voy a terminar, son las 6:52. Nuestros hijos llegan a ser muy inseguros. Hay muchos cambios ocurriendo en sus vidas, cambios físicos, emocionales y mentales. Recordemos eso. Están más interesados en la opinión de sus amigos que sus padres. Yo no estoy diciendo que todo eso esté correcto, pero hay que entender y hay que guiarlos en las cosas de Dios. Lo que Satanás más quiere es que yo tenga conflicto con mis jóvenes, con mis hijos. El problema no son nuestros hijos y el problema no soy yo como mamá. Hay que llegar al punto de decirle en nuestro hogar, hijo, mírame, hija, mírame. Satanás quiere que tú y yo estemos peleando, que haya conflicto, que miremos diferentes puntos de vista. Estamos en lo mismo. Tú quieres agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Estamos en lo mismo. Tal vez pienses que lo que te digo es como contra, pero no es contra porque te estoy guiando. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Sí, ok. Entonces, si hay pelea entre tú y yo, no es por tú y yo. Hay una batalla espiritual. Dios no quiere la familia unida. Dios quiere que el esposo se esté peleando con la esposa, los hijos, con los padres. Entonces, vayamos más allá que eso. Se trata de, vamos a hacer un equipo, vamos juntamente, si hay algo que tenemos que arreglar, lo vamos a arreglar. Cuando son jóvenes, llegan a estar más interesados en lo que sus amigos piensan de ellos. Algunas madres tienen un exceso e innecesario control sobre sus hijos. Hay que analizarse. Yo no digo que eso sea de todas, pero hay que analizarnos y decir, el deseo que tenemos de que a nuestros hijos les vaya bien puede hacernos caer en el error, como dije, puede hacer caernos en el error de querer controlar todo y manejar cada aspecto de la vida de nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado. Hay una línea finita de que quiero que haga la voluntad de Dios y de yo tener control de sus vidas. Debemos aprender a diferenciar entre lo que es incorrecto y lo que no queremos. Hay que ser sabias, hermanos. De veras que necesita uno mucha sabiduría. Debemos de guiarlos a toda verdad y procurar lo que está de nuestra parte, que caminen por el camino recto. Pero más debemos de poner énfasis en lo espiritual que en las cosas prácticas. Por ejemplo, debemos de fomentar el amor a Dios y la familia. Como les dije hace rato, de dejarles saber, mira, seamos conscientes de esto. Satanás no quiere que estemos bien. Por ejemplo, usted sabe como iglesia, Satanás quiere causar división entre ustedes. Usted lo sabe. Entonces, si alguna vez entre ustedes mismas se ofenden, usted como madura o si tiene poco tiempo en las cosas del Señor, déjeme le digo, quiere que ustedes se peleen, quiere que ustedes se miren mal, quiere que usted interprete lo que ella actuó o lo que ella dijo. Es lo que quiere. Para que uno se sienta ofendida. Mira, a mí se me hizo que lo dijo por esto. Mi esposo siempre dice, tú sabes, tú escuchaste, tú viste. No, entonces no. Mientras uno no sabe, no escuchó, no vio, no puede decir. Que tú creas, que tú te imagines, que tú pienses otra cosa. Y ahí es cuando hay que estar alerta. Eso es lo que Satanás quiere, causar división. Entonces, si lo quiere causar en la iglesia, ¿cuánto más en mi hogar? ¿Cuánto más con mis hijos? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que permitan a sus hijos hacer lo que sea, sino seamos sabios. Vayamos un pasito más. Mi suegra siempre decía que no fue una mujer cristiana hasta ya mayor. Decía, ella les daba la libertad, como decir, como amarraditos con la soguita un poquito, y si se les desbalagaba, un poquito los jalaba. Pero que sus hijos se sientan, mis padres confían en mí, hay comunicación, yo les cuento estas cosas. Poquito a poco, si se van, no están derechitos, vamos jalando. El amor a Dios provocará a que ellos quieran agradarle, mientras que el temor a Dios provocará que se aparten del pecado. Es lo que queremos, que nuestros hijos nos obedezcan por amor, no porque nos temen, no porque tienen miedo, porque los estamos amenazando. Si yo tengo que amenazar a mis hijos para que me obedezcan, es una señal que ya los perdí. No quiere decir que yo les voy a permitir lo que quieran hacer. Va a haber reglas, pero si hay reglas, yo me pongo adentro de esas reglas, como vimos el día de ayer. Algunos padres, al contrario, sueltan el control en manos de sus jóvenes. Bueno, que tú decides. Ya estoy cansada, fastidiada, siempre digo lo mismo, no me haces caso, haz lo que tú quieras. Tampoco vayamos al otro extremo, son nuestros hijos. Si nos vamos a frustrar,
si vamos a querer colgar la toalla, pero tenemos la palabra de Dios y tenemos a Dios que nos ayuda. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Tenemos que seguir, no es fácil. No te frustres. Con amor y firmeza, con mansedumbre y equidad, con gracia y disciplina, ejecuta las reglas en tu hogar, principalmente aquellas que tienen que ver con lo espiritual. Siempre pongámonos de ejemplo. Detallitos tan sencillos que como cristiano no debe batallar, el ganar almas, el servir, el ser fiel a la iglesia. Esas no son cosas que son grandes que hagamos. Se supone que ese es el deseo que tenemos que tener cuando venimos a Cristo, cuando Él nos salva. Entonces, ponerme de ejemplo. Mis hijos pues van a seguir y depende de la actitud con que la hagamos, ¿verdad? También pues no tenemos que faltar porque ya sabes, el pastor nos va a estar llamando y yo no quiero estar explicando. No, que se nos note el gozo en nuestro hogar. Algunos padres demuestran poco o cero afecto a los hijos, que esto también puede llegar a afectar que nuestros hijos pues sientan que no los queremos. No permitas que tus hijos crezcan sin estar seguros de que tú los amas. Siempre, sea lo que hagan. Y aprovechemos yo me acuerdo hace mucho tiempo mi esposo dar un ejemplo de alguien que dijo que escuchó, estoy hablando hace 20 años atrás, que escuchó, si algo había pasado en la iglesia, que la muchacha cayó en pecado, y escuchó la hija, que sus papás dijeron, sí, esta es mi hija, que ni venga, que no sé qué. Que nuestros hijos no nos escuchen hablar así. Que al contrario, hija, ya cumpliste 18, ojalá que siempre te mantengas en los caminos de Dios. Si algo te llegas a apartar, ten la confianza de regresar a casa. Cuenta con nosotros. ¿Verdad? Al contrario, cuando sabemos de alguien que está mal, ¿qué es la actitud que tenemos nosotros? No, si fuera la mía, yo esto. ¿Por qué no nos dolemos como si fueran nuestros hijos? O si fuera yo misma. Por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Qué sería de nosotros? Entonces, esa actitud como nosotros nos expresamos de otros hermanos en nuestra iglesia, nuestros hijos sienten lo mismo. O sea, si piensas eso de ella, ¿qué pensará si yo hago lo mismo? Entonces, tengamos cuidado cuando nos expresemos de otras personas, porque afecta a nuestros hijos. Abraza a tus hijos, bésalos, aunque ya estén grandes. Demuéstrales cariño, demuéstrales que tú los amas, no matter what. Yo te quiero. Yo me imagino usted, hermana, como yo, la edad que tengamos, claro que nos hace falta el abrazo de un padre, el amor de nuestra mamá. Nos sentimos completas. A veces cuando el diablo viene a nuestra mente y nos dice, nadie te quiere, tu esposo no te valora, tus hijos pues, ni se dan cuenta de lo que tú haces, nadie me quiere. Y uno piensa, pues mi mamá sí me quiere, mi mamá, ¿verdad? Transmitamos eso, por la edad que tengamos, cuanto más en la adolescencia, que ni siquiera son maduros. Algunos padres demuestran poco afecto, si es que demuéstrales el afecto que tienes, déjalos saber que los amas, que se sientan seguros, que si llegan a hacer algo indebido, llegan a pecar en contra de Dios y contra ti, que sepan que puedan volver a ti, que sepan que puedan tener la confianza de ir y decir, la regué, hice esto mal, ayúdame, necesito ser restaurado o restaurada. Expresa tu amor con palabras. No olvides que también fuiste joven, se nos olvida rápido. Trata de ayudar a tus hijos como te hubiera gustado que a ti te hubieran ayudado. Bien sencillo, pensar, cuando yo era joven, uno a veces lee cosas que dice, qué bueno que no había la internet cuando yo era joven. Uno dice, pues sí, ¿verdad? Cada mensaje que no habrá hecho. ¿Cómo nos hubiera gustado que nuestros padres nos restauraran, nos ayudaran? Al igual que tú, ellos pasan desánimos. Son decepcionados de sus amistades. Y hay veces que no nos cuentan que alguna amiga lo decepcionó porque dice, no, mi mamá me va a regañar, va a decir, vea, yo te dije, que no sé qué. ¿Y con quién se desahogan? Vemos que hay mucha juventud que pasa por depresión, porque a veces, sin querer, yo sé que lo menos que queremos es dañar a nuestros hijos, pero muchas veces es lo que hacemos con nuestra actitud. Nuestros hijos llegan a pasar igual que nosotros, son desanimados, son decepcionados, tienen tentaciones como nosotros, tienen dudas, no quieren preguntar, porque, ya vas a empezar todas las clases en la iglesia y preguntas lo mismo. Qué cabezón, qué cabezón. Escuchemos, ¿tienes una duda? Fíjate que eso no sé, sería bueno preguntarle al pastor. Pastor, mi hijo me está preguntando acerca de esto. O sea, tantas cosas que el mundo está loco ahora. ¿Me podría ayudar? ¿Algún libro que pueda leer? Algo para ayudar a mi hijo. Que tus hijos sientan que les importas lo que están batallando.
tienen dudas, enfrentan temores, sufren fracasos académicamente, con sus amistades, como personas. Sé un verdadero héroe para ellos. Déjales saber que tú los amas. Escúchalos, que te importe lo que les importa a ellos. Efesios 6, 1 al 4 dice: Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice: criarlos en disciplina y amonestación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien sencillo, usando la Biblia, hacerlo de la forma bíblica. Trata las ofensas pequeñas de una manera ligera, ¿verdad? No lo hagamos un drama. Con seriedad, pero con lo que acabo de decir, no hagas un drama. Restablece pronto la confianza y la comunión. Cuando regañes y castigues, asegúrate de que estén bien, que su corazoncito no transmita que tus hijos, ¿verdad?, en la mirada, como un coraje, como me tienen odio. Estamos bien, ya se arregló, sacarlo, ya no volverlo a traer. ¿Te acuerdas que otra vez me hiciste esto? Ya lo perdonó, vuelve a la página. Dios no es así con nosotros. Dios nos perdona, nos restaura y quiere hacer algo grande con nuestra vida. Entonces, copiemos a Cristo, hagamos lo mismo con nuestros hijos. Sea claro en lo que le pide y espera de ellos. Muchas veces los confundimos. Digamos, esto es lo que espero de ti, estas son las reglas, lo que vamos a hacer, eso es lo que espero. Muchas veces nos equivocamos y ellos se dan cuenta que nos equivocamos. Aprendamos a pedir perdón cuando nos equivoquemos. No los provoquemos a ira. No exijas más de lo que ofreces. No hagamos eso, porque los motivamos a ser rebeldes. No, una vez más, no va a ser culpa de que, es que están con los jóvenes y a mis hijos nada les hablan en el grupo de jóvenes. No es así, ¿ok? Es lo que ven en nuestro hogar. No exijas algo que tú no estás dispuesto a ofrecer. No pidas que vivan una clase de vida que no estás dispuesto a vivir. Quiero que mis hijos sean consagrados, quiero que amen a Dios, que sirvan a Dios, pero yo no. Yo con la edad no, yo ya no puedo. Yo apenas solo voy en la mañana, en la noche ya se me hace muy complicado. ¿Usted entiende, verdad, pastor? No debe ser así. Porque pues nuestros hijos se van a agarrar de ahí. Pues claro que sí, pues yo también estoy cansada. No pidas que vivan una clase de vida que tú no estás dispuesta a vivir, hermano. Recuerda de que poco a poco estarán siendo cada vez más independientes. Anímalos a madurar. No los espantes ni los desanimes al comprobarlos que no están listos para la vida. Ellos ya lo saben. Anímalos. Sé tú su animadora número 1. Sé tú la que ve lo positivo. No andes aquí como, no, fíjate que sí, el mío también es bien cabezón. A nosotros nos gustaría escuchar que nuestro esposo se esté quejando de nosotros. Porque yo puedo decir, si decimos, hay veces que tal vez la comida no está lista, hay veces que nos debemos de planchar, hay veces que fallamos como ama de casa o como esposa. Pero ni se te ocurra decir nada, porque esto es de la familia. Pero nosotros tenemos el derecho de criticar a nuestros hijos, de criticar a nuestro esposo, de desahogarme con la hermana porque ya me entiende. Claro que no. Respeto es para todos en el hogar. Entonces ten mucho cuidado. Recuerda que poco a poco ellos estarán siendo cada vez más independientes. Anímalos, cree en ellos, que ellos sepan que tú verdaderamente tienes esa fe en ellos, de que, mira, tú puedes, tú échale ganas, tú puedes. Ayúdales a tomar buenas decisiones. Trátalos con respeto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Nuestra palabra puede edificar o destruir a nuestros hijos. No usemos palabras ofensivas cuando estemos enojados con ellos. Tengamos mucho cuidado. Tampoco no los menospreciemos. Pues ahí te quedó, déjame, yo lo hago mejor. Quítate. No hagamos eso, porque los apagamos. No van a querer ayudarnos, no van a querer hacer cosas. Y después nos quejamos de que nunca quieres hacer nada de lo que yo te pido. Porque para ese hijo, esa hija se le quedó esa palabra que yo le dije. Y nos olvidamos. No hace caso. Pues nada más. O comparamos. No, a mí me trataron peor. No se trata de que a mí me trataron peor. Se trata de que ellos no saben cómo le trataron. Tú haz lo mejor que tú puedas con tus hijos. Acércate a ellos. No esperes a que ellos se acerquen a ti. No, mis hijos tienen que venir a mí. No, Dios no hace eso con nosotros. Dios va con nosotros.
¿Se acuerda el hijo pródigo? El papá lo vio de lejos y corrió hacia él. No dijo, chiquito, para que veas, venga aquí, arrodíllese y no. O sea, todo con amor fue hacia él. No deje que nuestro orgullo haga que alejemos a nuestros hijos. Si esperas la distancia entre padre e hijo, se hará más grande y ellos tendrán la idea de que no le interesas. Si te acercas, hazlo con medida. Recuerda que ya no son pequeñitos, nuestros hijos nos conocen. Dios está siempre cerca de nosotros y Él es quien toma la iniciativa. Apliquemos a Cristo. Él sí es un buen ejemplo de un buen padre. Pide a Dios que te ayude a entender cómo piensa. No saltes rápidamente a conclusiones. A veces como mujeres tendemos a hacer un poquito así de asumir y de creer que yo creo que es por esto. Tranquilo. Yo es algo que he aprendido mucho con mi esposo. Es una forma muy sabia. Karina, espérate, no asumas. Como le dije, ya viste, tú sabes. No, entonces tú tranquila, no asumir, no saltar a conclusiones. Pide a Dios que te ayude a entender cómo piensan. No acuses, pregunta primero. Hazles entender que tú también batallaste con ciertas cosas cuando eras joven. Trata las ofensas pequeñas ligeramente. Ora mucho por ellos y ora mucho por ti, que Dios te dé sabiduría. La mayoría de los problemas de los jóvenes son de ámbito espiritual, como les dije al principio. Si el espíritu de mis hijos es de agradar a Dios y yo quiero agradar a Dios, los problemas, los conflictos que llegamos a tener, los vamos a arreglar más pronto. Quizá el problema más grande es que no tienen una vida espiritual. Pues asegurémonos. No le digas cuando estás enojada, a lo mejor tú ni eres salva. No, pues tampoco, pues ya lo cerramos, ¿verdad? Estás enojada, a lo mejor en ese momento el Espíritu Santo te hace pensar, ¿será que tus hijos no son salvos? Cálmate, deja que pase el argumento que pasó. Tranquila, cuando estén, busca la oportunidad de bromear, chistear, hacer aquí y lo otro. Oye, y ya pregúntales. Sin atacar, sin asumir, no, porque tú eres así, contestas y yo creo que tú no eres salvo. No, a nosotros no nos gustaría que nos digan así. Entonces apliquemos esa regla. ¿Cómo me gustaría? Si fuera yo ellos, ¿cómo lo haría? Entonces recuerda de su vida espiritual. No son tus hijos, preocúpate por la vida espiritual si verdaderamente son salvos. No puedes esperar a que viva una vida espiritual si no tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Procura lo más que puedas su salvación si tus hijos no son salvos, si tú crees que no son salvos. Si tú te conviertes a Cristo, podrás también comunicarte de una manera espiritual, de espíritu a espíritu. Yo no sé si hay una hermana que no es salva. Si usted no es salva y tiene hijos salvos, a lo mejor hay esa constante fricción y a veces uno decide qué hablar y qué no hablar con sus padres, porque sabe que si toco este tema, ya se armó. Lo mejor que podemos hacer es yo como mamá acercarme a Cristo, mis hijos apuntarse a Cristo y ambos va a haber una mejor comunión. No hay padres perfectos, no somos perfectos, pero sí podemos darnos cuenta de que Dios es un padre, un buen ejemplo. Él nos atrae, se supone que por temor, al principio cuando son chiquitos nos obedecen por temor, pero cuando van creciendo y madurando, nuestros hijos nos deben de obedecer porque nos aman. Y es lo mismo en nuestra vida cristiana. Usted viene a la iglesia porque ama a Dios, usted diezma porque ama a Dios, no porque tiene temor, que Dios nos va a castigar, va a pasar un accidente, va a pasar algo. Eso ya lo superó, ya maduró. Usted y yo se supone que hacemos las cosas, vivimos para Dios porque supuestamente le amamos. Eso es ser un cristiano de verdad. Y es el proceso. Si usted apenas se salva y está aprendiendo y dice, no, pues el pastor va a venir a visitarnos. Ese es un proceso que yo creo todos pasamos cuando son salvos. Y llega un punto que uno se da cuenta quién uno es de verdaderamente. Es un pecador. Somos como ese trapo de inmundicia. Y aún así Dios me ama. Quiere usarme para criar a mis hijos para Él. ¿Cómo no le voy a servir por amor? ¿Cómo no? Si Él me ha dado todo lo que tengo, ¿verdad? Vamos a orar para terminar, por favor. Señor Jesús, mi Dios, gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Te pido, mi Dios, que por favor nos ayudes a amarte, a querer agradarte a ti, Señor, a querer enfocarnos en tu palabra, a querer crecer, Señor, a través de las predicaciones de nuestra vida personal contigo, Señor, para criar a nuestros hijos para ti, Señor. No desanimarnos, ayúdanos a ser buenas esposas, pero sobre todo a ser buenas cristianas, Señor, a caminar en luz, a transmitir que somos tus hijas, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que muchas veces fallamos, Señor, pero queremos cada día ser un poquito mejor que ayer, Padre.
Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de que muchas de estas hermanas tienen una iglesia donde congregarse, donde escuchar la palabra tuya, mi Dios. Ayúdanos a cada una de nosotras a hacer ánimo con nuestras vidas, a apoyarnos, a saber que tengo hermanas en Cristo, no solo hermanas, mis amigas íntimas que pueden orar por mí, que desean lo mejor para mí, Señor. Es la unidad que tú quieres que tengamos como iglesia, como cristianos, Señor, y Satanás siempre metiéndose, causando disensión, Señor, empezando en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a madurar espiritualmente, Señor, y ayúdanos a dar cuenta que la batalla no es con nosotros mismos, en nuestro hogar o en nuestra iglesia. Es Satanás, Señor, y ayúdanos a ponernos toda tu armadura, Señor, cada día. En tu nombre, Señor Jesucristo, te pido por este día y por la predicación a continuación. Amén.